Crypto VeChain. Somos un canal 24 horas, sí, todo el día sin parar con cotizaciones de criptomonedas y contenido sobre el mundo del blockchain. ¿Dónde? En YouTube y en Twitch 24/7. Nos buscas como Crypto VeChain y ahí nos encuentras de día y de noche con los programas que te harán descubrir si comprar o vender. Nuestros analistas especializados y con invitados que nos harán descubrir todo acerca del metaverso, NFTs y lo demás del universo del blockchain. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter. ¿Qué estás esperando? Búscanos y unite a Crypto VeChain. ¿Cómo arrancó todo? No sé si conocen Axie Infinity. Sí, ¿cómo fue? Bueno, es que yo hace ya 7 años, 7, casi 8, emprendo en tecnología y en educación, en una startup que se llama Evaluados, y cuando nos topamos con Axie Infinity, fue como, acá es, o sea, este concepto de que las personas puedan ganar dinero mientras hacían otra cosa, que en este caso era jugando, era ¿por qué no planteamos algo desde la educación? Y ahí fue cuando empezamos a pensar, darle vuelta, y ese fue un poco de parte como del hilo de cómo arrancó. Puntualmente ahora, en esta camada, que fue como es el MVP, son 5 estudiantes, que nosotros les llamamos e-wallers, 5 estudiantes que están aprendiendo. El concepto es como si fuera un bootcamp, por ahí si conocen Soy Henry o algún otro tipo de otra academia. Es intensivo, son 3 meses, pero 8 horas trabajando sería. Es como, en vez de trabajar, estudiás y aprendes, y nosotros te pagamos ese sueldo. Y en este primer batch son 5 personas, y en el siguiente batch queremos sumar a 25. Es como, sí, sería el objetivo, ¿no? Nada, como el concepto era, a medida que vas aprendiendo, tenés que ir ganando dinero. ¿Cómo hacemos eso? Y de tan manija que somos, que dijimos sí o sí lo tenemos que validar en este mindset emprendedor, y aprendiendo también que apenas arrancamos algo tenemos que empezar a facturar, cómo hacer para que toda esa operación arranque y aprendamos rápido. Y lo que dijimos fue, ¿por qué no crear un modelo P2P, sería de persona a persona, y tomar algo que ya estaba validado en el mercado, que sería el modelo ISA, que es, muchos bootcamps lo utilizan, que puntualmente Soy Henry, que una vez que arrancas a trabajar haces una devolución. Y el tema del pago, trabajamos hoy con personas individuales que nosotros dijimos, ok, hay que salir a hacer esto. Empezamos a buscar inversionistas individuales, que invierten en las personas. Así que nos dimos vuelta, buscamos entre amistades, gente conocida y demás, y tuvimos 12 inversionistas, que en realidad la idea es que sea una persona inversionista, un estudiante, pero bueno, nos quedaron inversionistas de más, Entonces ahí es como también se validó un poco esto, la propuesta de por qué no acercar una propuesta desde la inversión social, para que la persona cuando se egrese y encuentre trabajo le haga esa devolución. Y en esa devolución le retorna con un interés. ¿Cómo es la parte laboral después? ¿Ustedes los asesoran, les consiguen trabajo? ¿Tienen algunas conexiones ahí para ayudar a los alumnos, digamos, a adaptarse laboralmente, o cómo es? Por un lado, tenemos algunas empresas amigas que al principio fue como una validación en conjunto con el plan de estudio, y después por el otro lado tenemos la parte de empleabilidad adentro, que estamos todo el tiempo trabajando desde la propuesta de academia con proyectos reales, y también la parte de empleabilidad, esto que decía, que trabajamos en cómo prepararse para lo que sería el trabajar en un ecosistema como es Web3. La clave es que el estudiante atraviese a lo largo de la academia un proceso como si estuviera trabajando en una empresa con proyectos reales, y que tenga un portfolio listo para que una vez que, del otro lado salga como al mercado laboral, ya tenga esa experiencia.
Y ahí en ese caso hacer el vínculo. No sé, ¿a vos te parece que esos están como, vos los ves más en el ámbito, estás viendo algún tipo de este tipo de propuestas o crees que son pocos los que hacen estas cosas, digamos? Algo que decías, esto de que faltan personas que sigan creando una visión también que tenemos ganas de que termine siendo, porque además cuando arrancás a nivel MVP o emprendimiento, sería que es un poco como hacia donde queremos ir dentro de Web3, es, bueno, ¿cómo haces? ¿Cuáles son las necesidades del sector también? ¿Qué es lo que están necesitando? Y si necesita builders, ¿por qué no orientar a developers, builders? O si abrimos otra carrera, por ejemplo, que sea PM o producto en builders. Es muy difícil también cuando armás un temario. ¿En base a qué necesidades? O sea, vos conectaste con ciertas empresas o personas que te dijeron, che, mira, lo que más se necesita es esto. A la hora de armar, no sé, el cronograma, digamos, ¿cómo lo piensan? O sea, ¿cómo lo hacen? Sí, ahí fue mucho investigar como primero las necesidades generales y el mainstream, ¿no? Como decir, ok, ¿qué es lo que más está trabajando? Por un lado, todo lo que es Ethereum y deployar smart contracts, dApps, DAOs y demás. Después, ¿cuáles son como los players, las organizaciones que están jugando más fuerte y qué están necesitando? Y sobre ahí, mucha info también de investigación sería. Y una vez que armamos todo, empezamos a contactar empresas Web3 y de software para que también nos validen y developers también, que actualmente están laburando, como que nos digan, che, ¿qué más necesitan? Ahora, el tema de los profesores, ¿cómo, o sea, de la gente que va a dar las clases y los que están ahí en el proyecto, ¿cómo los reclutaste? ¿Cómo fue ese proceso? No saben el laburazo que hicimos. Primero fue a los Discords, o sea, que eso no fue como el trabajo que se hizo nos permitió tener otro tipo de visión, pero me metí en todos los Discords Sí, de diferentes a full, pero mal. Por ejemplo, los Discords de programas que laburaban en developers, programas de proyectos, programas de empresas, o sea, diferentes comunidades que laburaban técnico, y buscaba en el menú, ponía Argentina, viste que cada vez que entraste tenés que hacer una bienvenida. Claro, O sea, sí. Entonces, cada vez que me salía alguien de Argentina, yo era la pesada que le escribía a cada una de las personas en Discord, como, hola, soy Maru, te cuento que estoy arrancando como un proyecto de educación Web3, estoy en búsqueda de profesionales que no sé qué cosa. Y así nos armamos un Excel de las diferentes comunidades a las que entraba y a las que le escribía. Y viste que, bueno, hay algunas que te asignas roles, hay algunas que se asignaban roles dependiendo de los laburos que habían hecho. Entonces yo sacaba la fotito de la persona, le ponía si era de Argentina y después cuando yo encontraba Argentina, buscaba otros países de habla hispana, porque claro, o sea, no íbamos, te juro, no íbamos a arrancar con cosas con alguien que no hable nuestra lengua de origen, ¿no? Totalmente. Así me hice un montón de conocidos y conocidas que después, es más, me decían, me interesa para sumarme como a la academia, como, ay, bueno, decía. Así que en ese laburo, como tuvimos como también mucho interés y relevar también info, ¿no? Sobre los intereses, también más o menos cómo venían siendo las personas que ya estaban con experiencia, cómo trabajaban. O sea, fue como también un laburo por ahí. Y después dijimos, arranquemos también por LinkedIn. Así que nada, y en ese, como siguiendo el hilo de los contactos en LinkedIn, poníamos Web3, poníamos developer Web3, developer blockchain y así, hasta que topamos justo con uno, y, o sea, primero con el profe y después con el tutor. Contanos, Racho, vos sos un alumno de la academia, aprendés Web3.
¿Qué conocimientos tenés que tener de Web 2 para poder meterte a la academia? Bueno, los que me hicieron, bueno, buenas tardes a todos primero. Lo que tuve que rendir fue un examen de una prueba técnica de conocimientos básicos de JavaScript y un poco de React, que es para iniciar por lo menos la primera parte del curso, que es un poco de frontend, con un repaso de frontend, se basa en React. Pero tranquilamente, digamos, con un conocimiento básico de JavaScript, yo creo que es, como para arrancar, está perfecto. Y la parte de las clases, ¿son todas virtuales? ¿Tenés clases de consulta on demand? O sea, ¿cómo es la cuestión? Sí, las clases son virtuales. Claramente 100%. estoy haciendo todo el curso desde Buenos Aires. Pero sí, bueno, también contamos con el apoyo de un tutor que bueno, para el tema de los ejercicios prácticos o para el tema de algunos temas teóricos particulares que quedan como pendientes o que quedan como con más dudas, siempre un tutor ahí disponible. Y además el profe, que es, bueno, Adrián sabe muchísimo, también siempre hiper dispuesto a dar una clase más, a dar un poco de apoyo extra, sobre todo el tema práctico, cuando hay que dejar la teoría a la práctica, como siempre cuesta mucho, y bueno, siempre están dispuestos a ayudar. Le voy a preguntar a Maru, ¿te parece, Maru, en algún momento armar algo para que la gente desde cero se pase de 0 a Web 2 y de Web 2 a Web 3? Porque yo siento que hay una necesidad por aprender y que, bueno, todo el mundo se va a Henry, pero quizás estaría bueno, no sé, te lo tiro como alguna propuesta, empezar para la gente que no sabe nada. ¿Lo pensaste en algún momento? Sí, es que en realidad arrancó como idea así, ¿no? Como de 0 a 100, pero de 0 a 100 desde la tecnología, o sea, como cómo hacer para hasta cambiar vidas de alguien que no tenía ni idea de la tecnología. El tema es que es como para arrancar es súper difícil, porque decís, bueno, ¿cómo para hacer estas validaciones? Como, che, si lo que nosotros estamos haciendo funciona, entonces ahí fue como, ok, ¿cómo hacemos para achicar, cómo hacemos lo mínimo de la idea o del concepto que queremos hacer para validarlo? Y ver que funciona como el modelo y aprender sobre eso y bueno, cuál es la siguiente versión. Y ahí nos empezamos a topar con un montón de desafíos porque por un lado es el acompañamiento a las personas es muy importante. Alguien, por ejemplo, que no tiene tantos conocimientos de tecnología o nulos, sería desde tanto programación o cualquier otro rol, hacer todo ese seguimiento tiene que ser súper, o sea, muy acompañado. Y además, si queríamos hacer algo intensivo, no iba a llevar 3 meses, iba a llevar, no sé, 8, 9 meses. Y si queríamos invertir en la persona por 9 meses y salir a buscar inversión para apoyar esos 9 meses a las personas, es como, era un montón. Entonces empezamos a decir, bueno, ¿cómo empezamos a acotar? Entonces, un montón de cosas que dijimos, lo achiquemos, probemos con esto y después vamos viendo cómo abrimos. Porque hay diferentes modelos como de crecimiento después. Tenés crecimientos sobre abrir diferentes perfiles. Entonces, no solamente basarnos con perfiles con conocimiento, sino abrir y sobre la misma carrera, o abrimos nuevas carreras y después todo lo que viene sobre eso, ¿no? Como llegar a más perfiles a través de eventos, que es algo que tenemos ganas de hacer. Y después había una pregunta como el requisito inicial, eso es JavaScript y React. Nosotros hacemos una prueba técnica de ambos y bueno, y sobre eso como vemos cuál, o sea, si tienen nivel para avanzar con la curva de aprendizaje de lo que es Solidity y todo lo que venga después, ¿no? Porque sin esa base también es muy complejo arrancar a tener como la lógica del back, sería como para ser de blockchain, ¿no? Te pregunto, ¿esta es tu primer camada de alumnos? ¿Es 5 alumnos? Sí. No, ¿qué pasa? Los primeros 5 que se reciben, ¿y cómo es la cuestión de, o sea, el título tiene una entidad por detrás que lo valida o cómo es eso? No. Nosotros hoy no tenemos como la entidad como educativa de, no sé, por la CONEAU sería,
Es más una validación por las skills que te dejamos que se necesitan en el mercado laboral. Es como, ese termina siendo como nuestro foco. Y además, lo que más nos interesa es entender cómo hacer ese match, porque muchas veces ahí está como el desafío, ¿no? O sea, hasta qué punto las academias nos adaptamos a lo que necesitan las empresas para que sean placeables, ¿no? Como Total. Bueno, la próxima querés hacer 25 alumnos, sería. sí. Y ya de 25 es como lo que a mí me gustaría, que es un poco también parte de lo que estamos trabajando y además como hasta pidiendo desde ayuda y demás, como cómo trabajar con las redes directamente, ¿no? Como qué pasa si yo, nada, tengo a Benefit Chain y por el otro lado tengo Ethereum y tengo, no sé, así, ¿no? Algorand, o cualquier red o Polygon, desde, bueno, cualquiera también de L2 para poder trabajar sobre, o sea, que nuestros estudiantes trabajen sobre ellas y al mismo tiempo después puedan armar proyectos propios, tipo como creadores o emprendedores para ellos, ¿no? Porque lo que necesitan también, se necesitan más creadores, más personas que aporten, que laburen. Entonces, como queremos darle esa vuelta también y hasta nos daría mucho más institucionalidad. ¿Solo Solidity, digamos, o...? Sí, hoy es más back y estamos trabajando algo de front con React. Por ahí si después, no sé, se trabaja algún otro stack sería de lenguaje, también eso como abiertos a lo que se necesite, ¿no? Que eso es lo que estamos pensando para el próximo batch. ¿Cuál va a ser ese stack que más se necesita dependiendo de las conversaciones que estamos teniendo? Y acá este es Aika, les presento. Y escúchame, los pagos que le hacen a los alumnos, ¿cómo lo hacen? ¿Lo hacen en cripto? Sí, es así. Nosotros le hacemos los pagos en cripto todos los meses y es un pago de $300. Entonces todos los meses lo trabajamos, por ejemplo, son 3 meses. El primer mes, nosotros ahí hacemos, el primer mes no se paga, ahí es cuando nosotros vamos viendo cómo va avanzando el compromiso y la responsabilidad con la academia, y ya el segundo mes se le hace el depósito, y de ahí hasta el cuarto mes, que el cuarto mes en realidad ya se egresaron, pero va a ser todo un mes que van a tener para trabajar, o más allá de nosotros también hacer ese vínculo, pero trabajar también ellos la parte de empleabilidad. Exacto, perfecto. Y después ustedes no les piden que una vez que consiguen laburo que les retribuyan o a que hagan una donación, nada, digamos. En ese caso sí, ahí tienen que después, una vez que arrancan a trabajar, tienen 2 años para hacer una devolución. Perfecto. En esa devolución lo que les proponemos serían cuotas fijas de $150 una vez que terminan. Y esa devolución va parte para lo que es la academia, pagan la academia y después le hacen la devolución al inversionista. ¿Y eso lo ponen por contrato o cómo lo arman? Sí, ahí hay un contrato que se llama Acuerdo de Ingresos Compartidos, que ahí es como hay un compromiso desde las cláusulas individuales, tanto de la persona como nosotros como academia, de hasta qué punto, cuánto va a ser que tienen que hacer esa devolución. En nuestro caso, lo que le proponemos es sí o sí tendría que ser un trabajo de tecnología. Porque nosotros queremos, y también es un poco de la validación sobre la calidad de la academia, es asegurar que va a entrar a un trabajo de tecnología, ¿no? Y muy hermoso, o sea, como un camino de mucho aprendizaje. La verdad que Ale, que es mi socio, quien está mucho en lo que es la academia, el seguimiento, como también mucho aprendizaje también de cómo trabajar la parte de la dinámica, la metodología. Nosotros ya tenemos un equipo de, como es, desarrolladores pedagógicas, pero en evaluados que nos acompañaron para armar el diseño, cómo plantear las dinámicas, y nada, también propias cosas de la clase, que era, bueno, cuando una clase se extendía además, decir, bueno, hasta qué punto podemos hacer una pausa. Entonces, muchas cosas a revisar. En realidad, detalles a revisar que
para el que viene ya está, sería. ¿Toman exámenes o son entregas de trabajo? ¿Cómo lo medís a eso? Es entrega de trabajo, entrega de proyectos. Todos los viernes se hace el desarrollo del proyecto y bueno, y todos los días se van haciendo, o sea, el code review del trabajo práctico. Tenés trabajos prácticos pequeños y después un proyecto grande. Entonces todos se tienen que entregar y revisar. Entonces es algo súper personalizado. Después va a ser más entrega de proyecto, corrección y sobre eso, sobre las correcciones, trabajamos el pair programming. Entonces ahí también ellos como ver cuáles fueron los errores y demás, como otro modelo de aprendizaje. ¿Y al profesor le pagan después de 2 años sería también o cómo lo resuelven eso? No, al profe le pagamos, o sea, le pagamos al principio, sería como un laburo común y corriente, y el profe está por menos horas, sería. Que es, o sea, es eso, no son 8 horas, sino que están las horas de clase y después las horas de revisión del contenido, preparación, ayuda y eso. Y después el tutor sí está 8 horas y también sería como el tutor y el profe. ¿Y cómo es? ¿La siguiente camada tiene ya fecha de inicio? ¿Eso ya lo pensaron? Sí, la siguiente camada la pensamos para febrero, seguramente va a ser finales de febrero, para reorganizar todo, bajar bien todos los aprendizajes, entender mucho mejor y ya arrancar con el proceso, como con el proceso ya de la academia con más estudiantes. Sí, ya están abiertas las aplicaciones, en el caso que quieran sumarse, porque también el proceso como de selección de los estudiantes, hacer las entrevistas, la prueba técnica, la corrección de las pruebas técnicas, lleva su tiempo. ¿Y qué pasa si decís, bueno, nosotros van a abrir 25 cupos y van a ser 25, o puede ser que no se les lleguen 50 y habrán más posibilidades? ¿Cómo lo van a manejar eso? Y lo más probable es que, o sea, si llegan 50, habría que ver si, porque al mismo tiempo tenemos los batches, la cantidad de personas, y si el modelo es salir a buscar inversión, habría que buscar inversión para 50 sería. Entonces lo vamos a ir viendo. Lo más probable es que avancemos con 25, pero si vemos que hay más interesados, interesadas, bueno, vemos cómo surge. O sea, vamos a tener que ir a abrir esos dos caminos, tanto con organizaciones como con inversionistas individuales, para ver cómo sigue. Y bueno, y el día de mañana supongo que si llegás a tener mucho volumen de alumnos, también vas a tener que salir a buscar profes. Sí, ni hablar. Eso también, como si trabajamos con empresas, tenemos ganas de, con empresas, organizaciones, redes, protocolos, poder hacer ese match, que ellos que ellos traigan, nosotros traer profes de ellos mismos, entonces como poder empezar a pensar en un modelo más escalable, en ese sentido el trabajo con docentes, el trabajo también con el diseño del plan, el armado de las camadas y, por qué no, también esto de cómo fondeamos a los e-wallers, ¿no? A los estudiantes. Entonces, toda esa definición que es súper importante pero desafiante al mismo tiempo, es como lo que nos viene esta siguiente etapa y tener todo en cuenta. Los casos puntuales que ustedes trabajan ahí, de ejemplos, ¿son casos reales que les plantean a algunas empresas o son cosas que ustedes sacan de materiales que encuentran por ahí? ¿Cómo es eso? Tenemos mitad y mitad. Hay algunos proyectos que los trabajamos porque, por ejemplo, en su momento había unos que se trabajaban, hay empresas, por ejemplo, como Open Zeppelin. La otra era Open Zeppelin, Build Space y Moralis, que son empresas, o sea, Build Space no, pero Moralis y Open Zeppelin son empresas que ya tienen APIs abiertas o por ahí ellos trabajan, tienen una tecnología específica, entonces ellos generan proyectos, ya tienen armado el front y te hacen hacer el back para que te conectes con ellos. Entonces habíamos tomado algunos proyectos sobre eso. Y después, como vimos también que muchas veces ahí dependes mucho de
nada, de la organización que te pone los proyectos sobre la marcha, y había muchas cosas que no estaban como funcionando. Armamos proyectos propios y ahora implementamos, por ejemplo, vamos a hacer algunos trabajos con TravelX que nos pasaron desafíos y nuestros e-wallers como trabajar sobre eso, y otras empresas que todavía faltan como hacer la bajada. Pero bueno, Maru, mil gracias. Si nadie tiene una pregunta, te libero. Una consulta rápida, sí. Ya me contaste vos que el stack que buscan es de Web 2 con conocimiento de JavaScript y React básico en teoría. El tema del inglés debe ser conversacional. ¿Qué nivel? ¿Con A1 o B1 sería más tirando? No lo tenemos con categorías, lo que nos interesa es el inglés conversacional. Por eso hoy le hacemos simplemente grabar un video como para ver cómo se conversa, y después tenemos ganas de hacer también un escrito. Porque ¿qué pasa? En los entornos Web 3 lo más probable es que lo que tengas que hacer es conversar con tu equipo, con el PM, con el Scrum, con tus compañeros o compañeras, y también si no escribir en el Discord, lo mismo. Entonces por ahí no estamos siendo tan exigentes como de mínima, porque con que tengas esa habilidad de entender y poder expresarte, no importa el acento, la verdad que ahí no pusimos ninguna categoría, fue más el objetivo de que puedas expresarte, sería conversacionalmente y en tema de escritura. ¿La academia pide dedicación full time? ¿Se puede hacer part time? ¿Cómo está diagramado? Perdón si lo dijiste antes, pero llegué tarde. La academia hoy es full time, no lo estamos pensando part time, la verdad, pero también es una de las opciones que nos comentaron, como si lo podíamos hacer part time. Algo que nosotros queríamos es que el upskilling o el aprendizaje sea rápido lo más antes posible, para poder hacer ese salto en poco tiempo y no perder la continuidad del día a día trabajando full, así después ya arrancan a trabajar.